Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Cáncer. Escuchadla si tenéis a Cáncer como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, dinero, abundancia, abrir caminos, puede ser cualquier cosa que necesitéis, entonces podéis escribirme a mi WhatsApp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar tu lectura, Cáncer. Tengo 4 barajas, cuento con este oráculo que voy a emplear al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. También tengo el tarot aquí, esta baraja tan hermosa, y he puesto en este primer lugar el as de copas, que vosotros representáis también, Cáncer, con todos los signos de agua. ¿Veis qué hermoso? Así podemos comenzar y reconciliarnos también, aunque sea una persona que amamos hace mucho tiempo. Con mi baraja de mensajes vamos a saber lo que sintió esa persona por ti y siente en este momento, qué no te pudo decir, palabra por palabra dentro de su corazón, y qué piensa cada vez que recuerda tu nombre. Y comienzo con mi oráculo de Almas y Llamas Gemelas, que es una baraja que está basada en el tarot con 120 cartas y que nos dará información no solamente en el amor, Cáncer, sino también en aquellas áreas que estés buscando, pueden ser laborales, dinero. Hay algo que tengas que saber, las cartas nos lo van a decir. Lo primero que haré es sacar unas iniciales para vosotros, Cáncer, en el amor. Cáncer, Cáncer en el amor, Cáncer, Cáncer. Y estas para vosotros y son la A, Y, la H, la J, la R y la C. Y yo siento que ayer pude decirte algo. Puede ser una persona del pasado, Cáncer, o que esté en el presente pero que no tengas comunicación con ella. Esto es lo que yo he percibido en este momento. Y también voy a sacar una inicial, que sea un número, del 0 al 9. Y quiero que este número puede ser para acompañaros de guía o sea importante para vosotros. Y voy a pensar en vosotros, Cáncer, qué número será. Y es este, amigos. Y voy a mostrarlo y es el 0. Es curioso, amigos, porque el 0 representa el loco en el tarot. Nuevos comienzos, arriesgado. También es el número de Dios con ciclos que son infinitos. También este 0 o óvalo está en el arcano mayor del mundo. Fines conseguidos. Bien, voy a dejarlo aquí, Cáncer, porque puede que también sea una cifra, un número que tú veas, el 0, 0, 0, algo especial para ti. Quiero que me digáis en comentarios qué tiene que ver para vosotros. Es el comienzo y el nunca terminar, la eternidad de nuestra vida. Así es de importante. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por vuestros comentarios, likes, por tanto amor, cariño, compartiendo vuestras historias, también ayudando a otros que también os leen. Yo os leo siempre y os responderé cuando pueda, ya lo sabéis, amigos míos. Gracias a los que me seguís desde el primer momento con tanto amor, porque entre todos hacemos lecturas maravillosas. Quería deciros que el tarot, como esta baraja, nunca nos dice que no podemos conseguir nuestros sueños. Nos traza un mapa. Tenemos que seguir una serie de coordenadas para llegar a nuestro destino, a nuestra unión, el sueño que tengamos. Pero por más dificultades que haya en la vida, y que a veces lo sé, son duras, podemos conseguir llegar a nuestro fin, que es el mundo. Ahora, Cáncer, voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que buscáis y también puede ser algún sueño material. Cáncer, comenzamos. Voy a dejar este número 0 aquí. Cáncer. Cáncer, la primera carta que he saltado para vosotros es una estrategia. Primer arcano, mayor para vosotros, tengo el emperador. Número 4,
hablándome de Aries y el planeta Marte, porque hay una persona muy poderosa. Puede ser que se vea muy grande, como un líder, con muchos negocios, que esté muy estable económicamente, que ya haya tenido hijos, que haya sido tu exmarido, una pareja muy afianzada y desea regresar, porque nos está diciendo claramente que es una estrategia. Por eso yo quise colocar a esta persona que está mirando este tablero de ajedrez y sabe muy bien las fichas que tiene que mover para llegar hasta ti. Y va a hacerlo de una manera muy sorpresiva. No te esperarás, Cáncer, lo que vas a tener. Una persona que tiene una energía muy masculina, que es perseverante y que tiene dominio sobre su imperio, y también está sobre ti porque quiere que tú compartas su mundo. Hay fecundidad, hay fertilidad y mucha suerte y pasión en esta carta del emperador con triunfos conseguidos. Iniciamos con Aries. Cáncer, una persona que sí te mira, que tiene decisiones muy firmes de cómo acercarse a ti y proponerte una relación. Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Cáncer? Cáncer, tengo aquí un caballero de bastos y podría ser una persona que llega desde tu pasado, que ya la conoces, que has vivido momentos muy íntimos con esta persona, con mucho fuego interior y que desea estar aquí tocándote, abrazándote y sintiendo sobre todo tu corazón. El caballero de bastos no es solo, representa una pasión infinita y mucho ardor íntimo, con la libido exacerbada, sino también me está hablando de la intuición y de ese juego telepatía que vosotros tenéis entre los dos, porque él ha intentado mandarte algún tipo de mensaje, puede ser mental, telepático, y tú también lo sientes muy cerca de ti. Una persona que, como veis, 2 figuras muy masculinas, aunque haya aquí una chica, se siente como si pudiese atraparte y quisiera tenerte consigo mismo, como si fueras también, no tengo la carta del 4 de pentáculos, pero como si fueras una gran pertenencia y algo muy valioso, una persona imprescindible para él o para ella. Caballero de bastos y un emperador, Sagitario. Puede ser que esta persona, Cáncer, regrese de ese pasado y viene a un paso casi ahogado por estar contigo. Con mucha firmeza va a conseguir ese triunfo, como os he dicho. Un número 4 y el caballero de bastos. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre? Tengo aquí heridas. Entre vosotros dos pudo haber una separación, pudisteis tener una relación muy asentada y sin embargo esta persona tiene alguna especie de trauma, puede ser de su infancia, no que tiene que ver contigo, Cáncer, sino hay algo que no ha podido superar, muchos miedos subconscientes, recuerdos que están atrapados. Cuando hice esta carta me refería a ello, no a que tenga relaciones o que tenga una relación traumática contigo. Alguien que ha sufrido tanto que está como este chico, muy cabizbajo, tiene que pensar, reconducir su vida, necesita que estos semáforos también se pongan en verde para él o para ella. Tu persona, a pesar de tener esta fuerte energía masculina y de saber muy bien lo que quiere en la vida, puede tener esos recuerdos que están muy escondidos y ni siquiera ser consciente de ello. Algo le sucedió hace tiempo que le hirió y le marcó en su vida. Cáncer. ¿Qué más nos tiene que decir Cáncer? ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre? Y tengo aquí vidas pasadas. Estaba sintiendo ahora mismo, antes de que saltara esta carta, con estas energías de alguien que es intrépido, valiente, que se arriesga, va por todas como un emperador, que no teme retar a nadie. Y tenía esta carta de aquí con heridas y yo estaba sintiendo que era tal vez desde hace mucho más tiempo, ni siquiera de esta vida. Y de repente tengo aquí vidas pasadas, hace muchísimo que no saltaba esta carta. ¿Sabéis cuánto lo amo? Lo que representa para vosotros una reconciliación, mucha nostalgia entre vosotros dos. Hay un gran apego,
Formáis la contraparte, una energía que es masculina, la de esta persona, y tú, que eres la divina femenina. Vidas pasadas, 6 de copas, Sol en Escorpio. Brillo para ti, mi amor. Soy como esta niña que sale a su jardín y que de repente un día tuvo un sueño donde tú estabas y quise volver a reencontrarte en esta vida. Y me dispuse a salir atrevida y sin ningún temor para ir a buscarte. Y sin importarme si estabas en tu trabajo, en casa o qué país tenía que recorrer para llegar hasta ti. Tú enciendes mi corazón, eres mi alma y solo tú puedes comprenderme y también todo lo que he sufrido y llorado en esta vida. Tú me has dado pasión, alegría. Has puesto tu corazón frente al mío. Gracias, amor mío, por estar aquí, porque quiero entregarte toda la pureza que yo soy, que represento y por qué estoy aquí. 6 de copas. Si habéis sentido, habéis tenido sueños, algún tipo de regresión, habéis visto números, secuencias numéricas, algún mensaje telepático que yo ya podía sentir con ese caballero de bastos que es tan intuitivo. Al lado tengo ese emperador también tan fuerte. Tu persona está aquí y te está buscando como esta niña o niño que salen en la baraja de Rider White originales. Mucho amor entre vosotros dos, incondicional, con mucha compasión. Habéis ayudado muchísimo a esta persona. También él o ella a vosotros, a que pudieses encauzar y a reconoceros en vuestra vida actualmente, habiendo hecho muchas transformaciones. Quiere que sepas que está aquí para ti. Voy a poner Escorpio. Esa es una de vuestras finalidades, como la de todos. Regresar a este mundo para saber que somos amor y que podemos estar en unión con nuestra alma, llama gemela, con nuestro niño, nuestra niña. Es así como te siente tu persona. Y con tantas ganas, sobre todo, de abrazarte y de sentirte. Os he dicho que esta persona tiene un sentido de pertenencia muy grande. Eres muy valioso, Cáncer, tanto como este sol que ilumina a esta niña. Hermosísima y con mucha emoción, amigos. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor? Cáncer, tengo aquí, te espío. Está muy cerca de ti. Tengo tantos hombres en esta tirada, casi todos ellos, menos una mujer y una niña. Y una última carta para vosotros que le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Cáncer. Cáncer, bloqueo. Tantos miedos, pensamientos negativos estuvieron en vosotros. 2 de pentáculos, estoy hablando de Capricornio, tierra aquí. Una persona que está a la deriva, que no logra conseguir su balance. En algún momento esta persona tuvo una relación con alguien más, tuvo que separarse, no se encontraba tampoco en equilibrio para tener una relación estable y también ha estado trabajando mucho en sus negocios y en poder conseguir más metas. El 2 de pentáculos es una carta extraordinaria, amigos míos, porque aparece una lemniscata, igual que en el mago y en la carta de la fuerza, arcanos mayores, y que está en la sefira número 1 de Keter. Tened perseverancia, fuerza, enviadle a esta persona también mucho equilibrio y paz desde vuestras meditaciones. Confiad ahora sí en las estrellas y en el destino que también están en esta carta y dejaos llevar como si estuvieses en un kayak, pero por el agua de la corriente. No intentéis ahora desafiar o ir a contracorriente ni escalar cascadas. No se trata de ello, sino de que las estrellas os ayuden. 2 de pentáculos, una persona que también te prometió algo, Cáncer, y que lamenta no haber podido cumplir aquellas promesas que eran muy importantes y firmes para él o para ella como es emperador. Dones, ¿qué talentos tenéis? Pueden ser musicales, artísticos, pero yo estoy hablando aquí de la creación. Salid de vuestra zona de confort, quiero que hagáis algo como esta chica que es capaz de arriesgarse y tocar un piano que está en llamas en plena carretera. Explorad vuestros talentos, dones, todas vuestras habilidades, desafíos. Os he dicho que como almas y llamas gemelas siempre tendréis muchos más propósitos, no solamente estar en unión. ¿Qué es lo que más apasiona, lo que más amáis? Entonces es hora de hacerlo y tenéis aquí una presencia divina que es un ángel que os está acompañando. La carta de bloqueo, estoy hablando del 8 de espadas, Géminis. ¿Cuánto dolor y desesperanza tuvisteis para poder amar? También tu persona para poder liberarse porque tenía ya heridas. Y yo ya percibía que a esta persona le costó mucho adaptarse y poder tener una relación sin truncarla.
y que tiene tantos recuerdos dentro de sí mismo que ni siquiera los ha explorado todavía. Tiene que hacer mucha introspección y poder hablar de lo que le ocurre. Si habéis estado aquí bloqueados, si esta persona estuvo invisible para vosotros, no os dijo nada, quiero que superéis este bloqueo porque es mental el 8 de espadas. Podéis liberaros de vuestras propias cadenas. Son pensamientos y si hay algo que os puede aferrar o dominar, que ser adictivo también en este 8 de espadas, vais a dejarlo fluir, eliminar. Porque también os está hablando de dejar todo aquello que no sirve y que se os está convirtiendo en una especie de prisión. En la base de la baraja yo también tenía la carta de la muerte. Y esta carta tan hermosa de la estrella, porque viene una reconciliación. Os he dicho que las estrellas marcaban mucho vuestra tirada. Reconciliación y sanación y comunicación con Acuario, la estrella. Y este bloqueo sí que está asociado a esta carta, porque tenéis que arrasar con todo aquello que os esté doliendo, sea tanto físicamente como emocionalmente. Vais a liberaros, caminar sobre las aguas que hay en este 8 de espadas y después llegaréis a casa, a vuestra casa que está en el 6 de copas y también en el 8 de espadas. Mucho renacimiento y cambio para vosotros, amigos. La carta de la muerte tengo, que a mí me gusta tanto, a Escorpio, ya lo he puesto, tengo Acuario en la carta de la estrella, Géminis con bloqueo y este paje de espadas, una persona que no deja de prestarte atención. Paje de espadas, Acuario, Libra y Géminis. Te está espiando. Lo que hace es verte a través de las redes sociales. Puede ser un perfil verdadero o falso. Y quieres saber todo lo que haces. Os he dicho que tanto tú y él os sentís como muy encadenados. Debéis saber siempre qué está haciendo la otra persona. Pero ellos también están viendo tus estados del WhatsApp, si es que lo tiene, Instagram, Facebook, algún tipo de otra red, puede ser un blog, una página, algo que hagáis laboralmente en internet. Y esta persona necesita saber tus movimientos, con quién estás saliendo, si posteas alguna foto con tu familia. Y está aquí, también guarda muchos archivos, pueden ser posts o alguna canción que tú estés posteando. Hay algo que le está removiendo mucho y sobre todo tus fotos, que quiere tenerlas guardadas y luego volver a verlas. Y es una persona que tiene mucha intención de hablar con este paje de espadas. ¿Veis, amigos? Te estoy espiando, eres aquí, la mujer, el amor de mi vida. Quiero hablarte, necesito expresarte y ahora quiero venirte con la verdad, aunque siento que esta persona tiene muchos deseos que están reprimidos y también tiene que hacer profundos cambios con esas cartas que teníamos como la estrella y la carta de la muerte, derribar también sus propios bloqueos con el 8 de espadas. Voy a sacar mi baraja para saber qué más nos quiere decir esta persona para ti, Cáncer. ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? Puede que en algunos casos estéis amando a alguien desde hace 20, 30, 40 años, desde la infancia. Sea una persona muy familiar, que haya estado viviendo en la misma calle, haya ido con vosotros al mismo colegio, hayáis tenido vidas paralelas, como este 6 de copas. O cuando os encontrasteis sentisteis que era muy especial para vosotros, que cambió radicalmente vuestra vida. ¿Qué quiere decirle esta persona a Cáncer? ¿Qué guarda dentro de su corazón? Tengo aquí, han saltado para vosotros 3 cartas y en la base de la baraja un 8 de bastos, Sagitario. Estoy llegando. Os decía que con la carta de la estrella alguien se va a comunicar. Puede ser a través de un mensaje o una llamada. Llego y quiero hacerlo rápido para ti. Agradecimiento, dolor, perdón, una persona que se arrepiente también de lo que hizo. Hay mucho dolor que sanar, Cáncer. Siento haberte traicionado, 10 de espadas, Géminis. Te engañé con otra persona y no te lo merecías, perdóname. 10 de espadas, te dejó aquí, hundido o hundida, clavada con 10 espadas y casi no pudiste levantarte. Sí que hubo bloqueos también en ti, Cáncer. Es hora de que haya un renacimiento. La carta de la estrella y la muerte juntas me está hablando de ello también. Y solamente aunque fuera con la estrella, también me está diciendo que es hora de renacer. 17, la carta de la estrella. Hacen un 8, una lemniscata y ya la teníais muy presente en esta tirada, amigos, con la carta del 2 de pentáculos. Dolor, Géminis, ya lo he puesto, Sagitario, voy a ponerlo en
también lo he puesto, amigos, ya los teníamos en el Caballero de Bastos, perdón. No debí marcharme sin darte una explicación. No me siento bien no habiendo respondido a tus mensajes. La carta de bloqueo, una persona que se aísla, que está atada pero que puede desatarse en cualquier momento. Puede ser que te hubiese bloqueado, que no quisiera hablar y que una tercera persona, aunque no siento que fuera por amor, sino que no pudo tener una relación amorosa contigo, Cáncer. No quiso concluir el final. Y a veces es más fácil iniciar otra nueva relación y no hablar de nuestros sentimientos, no arriesgarnos. Agradecimiento. Muchas gracias por haberme dado tanto cuidado de mí. Te echo de menos, lo sabes, ¿verdad? Os he dicho que apoyasteis mucho las heridas y el dolor de esta persona. Transformación, la carta de la muerte, Escorpio, y tengo aquí el número 13. Estoy impresionado con tu cambio, ya te está mirando, espiando. Veo más hombres dispuestos a tener una relación contigo. Has cambiado mucho, Cáncer, y sabe que hay otros admiradores, personas, puede verlo a través de las redes sociales o que amigos suyos le digan: siento que esta persona o la persona que tú amas puede estar con alguien más. También le hace sentir muy vulnerable y celoso. Pareja kármica. Estoy en una relación por contrato, anclado en la rutina y en lo que esperan los demás de mí. Es duro reconocer que solo en ti encuentro el valor de ser yo mismo. Puede ser que esta persona o se fuera con alguien más o esté en una relación en este momento. Tiempo. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo muchas responsabilidades y estoy intentando encontrarme a mí mismo. Es como la carta del ermitaño o el colgado, una persona que sí tiene que hacer sacrificios. Os he dicho que yo sentía, y no solamente a través de una carta, que necesita tu persona hacer introspección, recordar quién fue, qué le sucedió, y no solamente en esta vida, sino en otras vidas, porque a veces podemos tener o debemos sanar karmas o hacer algo en esta vida. Y tu persona también lo sabe, tiene que recordarlo y hacer un viaje por sí mismo. Voy a sacar el tarot para saber qué más nos quiere decir Cáncer, qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Cáncer. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta? Y tengo, amigos, un 8 de bastos, amigos. Y voy a dejar aquí que tengo el emperador de nuevo, se repite, un 6 de espadas, voy a por ti con el carro. 8 de copas, perdón, amigos, 8 de copas. Había sentido con estas avestruces otro signo, pero no, es el 8 de copas. Una persona que se fue. Ahora estaba viendo esta avestruz, cómo esta persona, tu persona, se subía e iniciaba un viaje. Era alguien que quería descubrir algo más de la vida, pero yo siento que no solamente para conseguir un reto profesional o para estar con otras personas, percibo que ha tenido relaciones con otras y no se ha sentido bien, porque no es capaz de darle estabilidad a pesar de tener este emperador. Hay una serie de sentimientos en tu persona que tiene que abordarlos y tratarlos. Puede que tú, Cáncer, que me estés escuchando, ya lo sepas. Me fui, me escondí, no quise dar la cara, te causé dolor. También intentó fingir que podía irse con otra persona y que era feliz y no era así. 8 de copas es Piscis y después llega el 9 de copas. Va a haber un regreso de esta persona porque además tengo el carro y el 6 de espadas. Y un emperador que vuelve a repetirse. Quiero sentirme seguro. Tú eres mi fuente de la plenitud, mi seguridad. Fertilidad, mucha abundancia que representa al emperador. Te estoy mirando. Tengo unos ojos que parecen una especie de pirámides porque ocultan secretos. Estoy conectado a ti y también te estoy mandando algún tipo de mensaje. Aquí está muy presente la intuición porque están las estrellas. Quiero recomenzar nuestro viaje o vida juntos porque tengo un 6 de espadas hablándome de Acuario. Ya lo tenía en la estrella. Una chica que tiene espadas a su alrededor. ¿Cuántas veces os habéis sentido aprisionadas por vuestros pensamientos o por ayudar tanto a otros, por desgastaros emocionalmente y físicamente? Queríais reconstruir vuestra vida, tenéis de 6 de espadas, donde vais a hacer un viaje que puede ser en algunos casos que sea literal, que esta persona se acerque también, iniciando esta nueva aventura. Y no iréis solas. Aquí en esta carta aparece una serpiente, que son símbolos de renacimiento de nuevo, como la carta de la estrella, y de mucha sabiduría. Confiad en las personas que tenéis alrededor, mirad
hacia el horizonte porque sí hay tierra firme. Una persona que aquí se erige como un emperador y que ha estado tan encerrada en sí misma, no queriendo tener relaciones. Le costaba expresar amor y tenía miedo a tener una relación feliz. Así es en algunos casos, amigos, cuando quedan recuerdos atrapados en nosotros. El carro. Voy montado en este hámster que es más grande que yo y tengo mucho ímpetu por llegar hasta ti, entre las estrellas. Voy a arrasar con el carro. Cáncer. No importa dónde esté, aquí tengo la energía de un emperador, una persona muy fuerte. Estoy hablando de una sanación también con el 6 de espadas, alguien que regresa de nuevo, amigos, con mucha fuerza. Creo que ya he puesto Cáncer, Aries con el emperador, vuelve a repetirse, Acuario también ha salido y este 8 de copas, Piscis. Voy a sacar esta baraja para saber algo más. Cáncer, ¿qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana? Y esta carta ha saltado para vosotros y tengo aquí la fractura de vuestra relación, amigos. Es como si fuera una torre. Se destruyó entre vosotros dos lo que habíais construido, creíais que era ya sólido, vuestra propia casa. ¿Qué le depara a Cáncer en el amor en esta semana de septiembre y próximos 3 meses para Cáncer? Y esta ha saltado también para vosotros. Y aquí puede haber personas que sean rivales o también un admirador. ¿Os habéis sentido, tu persona y tú, como si estuvieseis en una prisión? He repetido esta palabra muchas veces porque me ha venido a la mente tanto emocionalmente como físicamente. Aquí hay una adicción, ¿veis? Hay un candado y está cerrado. En algunos casos ha sido obsesivo, tanto de tu persona como de ti hacia él o hacia ella. Muchos secretos que tienen que revelarse. Pudo haber otra tercera persona. Aquí también sale un hombre que es rival. Y yo siento que esta persona también es para vosotros. Hay alguien que también os está rondando. Secretos que tienen que ser descubiertos. Mensajes que habéis escrito alguna vez a esta persona porque también va a responderos. Aquí pone mensaje enviado. Justicia, necesito aclaración, saber la verdad, qué es lo que ha sucedido. Si hubo alguien más en vuestra relación, ¿por qué me hiciste esto? Tú eres la llave de mi corazón y las cosas van a avanzar, pero no de una manera obsesiva ni adictiva. Vais a soltar. Reconciliación y paz también tenía en esta carta. ¿Qué es lo que quieres sellar tu persona? También te dice, te echo de menos, me haces falta, entre tantas rosas, flores de colores. Y frustración por no poder estar a tu lado. Esta torre, esta devastación que fue tan enorme para vosotros dos. Creíste que vuestro castillo estaba completamente destruido. Hay soledad, bloqueo, vuelve a repetirse como el 8 de espadas. Aislamiento. Y sin embargo, ¿recordáis lo que os he dicho? Que en el 8 de espadas había un castillo. Y en esta carta también aparece. Podemos volver a reconstruir una relación. Y alguien. Y lo que yo percibo, porque aquí veo que pone amante, una camiseta con 2 corazones, unas flores y un móvil. Y siento, a pesar de que pone un hombre rival, que es un admirador secreto, la persona que tú amas, Cáncer, que viene aquí con un mensaje, algo que tiene que decirte, una rectificación, las flores que se vuelven a repetir en la carta de te echo de menos. Y alguien más. Siento que podéis tener más de 2, 3 personas que estén queriendo tener algo con vosotros. Pues bien, Cáncer, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Gracias a todos por estar aquí. Dejadme en comentarios cuál es vuestra historia. Siempre que pueda os leo, pero os responderé. Gracias a todos. Os envío mis besos, bendiciones, todo mi amor. Sed felices durante este mes de septiembre y lo que queda del año. Creed en lo que os marcan las cartas y en las estrellas, en las nuevas oportunidades. Existen. Gracias a todos, nos veremos en la siguiente lectura y activad la campanita también porque llegaré con lecturas generales. Gracias por vuestros likes y todo lo que hacéis con mucho cariño. Nos vemos en la siguiente lectura, Cáncer.